Bien, en el quinto apartado vamos a hablar de los rasgos, digamos, de las características que tiene la población española y vamos a empezar hablando de la distribución de la población. Bien, la media es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay grandes diferencias entre zonas. Hay una zona donde hay una densidad de población bajísima, que se conoce con una expresión que está de pura actualidad, de rabiosa actualidad, que es la España vaciada, que sería, respondería, digamos, a todo lo que es el interior de la península, con excepción de Madrid, y por ejemplo decir que hay poblaciones como Soria, o sea, provincias como Soria o Cuenca, donde difícilmente llegamos a 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, muy por debajo de la media. Tenemos que hacer distinción de todos modos en esta España peninsular, porque es cierto que en el norte, lo que es la zona de Castilla y León, el interior de Galicia y demás, vamos a encontrar municipios muy pequeños, digamos, por la propia forma, digamos, de poblamiento que encontramos ahí. Vamos a encontrar municipios muy pequeños donde no hay servicios y por tanto la población se va a ver abocada a marcharse. Y después tendríamos la zona sur, Castilla-La Mancha, Extremadura, parte interior de Andalucía, donde por tradición existen localidades que son más grandes y al ser poblaciones mayores, es decir, el hábitat no es disperso, sino que está concentrado en poblaciones separadas entre sí, pero con poblaciones importantes, con gran cantidad de habitantes, y por tanto va a dar lugar a que haya servicios y por eso pues la gente no se va a ver abocada a tener que marcharse con tanta frecuencia como ocurre en el norte. Bien, aparte, quitando, digamos, esa baja densidad de población de la España vaciada, pues tendríamos la densidad, zonas con una densidad de población elevadísima, que básicamente responden a las costas, a los archipiélagos, tanto el Canario como el Balear, y a la propia ciudad de Madrid. Por poneros un ejemplo, Vizcaya, Barcelona o Madrid superan los 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Fijaros, Soria, 30 habitantes por kilómetro cuadrado, Vizcaya, 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, multiplicamos prácticamente por 12 en la densidad de población. Bueno, por 12 no, incluso por más. Bien, deciros que la España vaciada ha tenido repercusión, ya os decía, una repercusión mediática importante por la propia movilización de estas zonas, digamos, de España donde hay menos densidad de población, que se autoconsideran las grandes olvidadas de la política en nuestro país y que han tenido incluso acceso a las Cortes Generales con la entrada, por ejemplo, de un partido que se llama Teruel Existe, que ya os digo que ha sido incluso importante para la gobernabilidad de nuestro país, con un único diputado en el Congreso. Bien, bueno, el origen de esta distribución, pues deciros que hasta prácticamente el siglo XVII es el interior de la península, la zona más densamente poblada, con ciudades que prácticamente tenían la mayoría de la población, como podrían ser Burgos, Valladolid, Segovia, Ávila, Toledo, que eran muy importantes, aparte de la propia Madrid ya en el último periodo, pero que a partir del siglo XVII el desarrollo económico va a llegar al litoral, a las costas, y que eso va a provocar que la población, buscando oportunidades, se marche a las costas, y que a partir, como digo, de este momento, ya durante el 18, 19 y 20 y 21, vamos a tener a la gran mayoría de la población española viviendo en las costas, con la excepción, como digo, de Madrid. Bien, la estructura de esta población, pues si hablamos de la población según las edades, pues tenemos que decir que existe un importante envejecimiento de la población, aunque este envejecimiento también es desigual en el territorio. Como os digo, en el interior, en la España vaciada, pues este envejecimiento va a ser enorme. Sí, existen poblaciones donde en la España interior existen pueblos donde la proporción de habitantes que tienen más de 65 años a veces incluso alcanza el 90, el 95% de esas localidades. Como digo, sobre todo en el interior del norte de la península. En las ciudades, pues este envejecimiento prácticamente no se detecta. ¿Por qué? Pues porque las ciudades son más dinámicas, donde vamos a encontrar más población joven, más población en edad de trabajar,
Y además a ello se suma que los inmigrantes que llegan a nuestro país normalmente se dirigen también a las ciudades porque es ahí, como digo, donde hay oportunidades laborales. Pues, ¿qué va a pasar con este envejecimiento? Pues que va a ser complicado el sostenimiento, como os decía antes, de esta población anciana, porque hay que mantener, digamos, sus pensiones, el gasto sanitario también es mayor, y por tanto va a ser complicado que esta situación se pueda solucionar, se pueda sostener. Bien, si atendemos, digamos, a la estructura por sexo, deciros que este envejecimiento de la población está provocando que haya más mujeres que hombres. Os cuento, digamos, cuando se nace, normalmente, bueno, digamos, los nacimientos prácticamente están equilibrados, nacen prácticamente el mismo número de hombres y de mujeres, aunque nacen algunos hombres más que mujeres. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, las mujeres son más longevas, es decir, viven más años. Al poder vivir más años, a medida que la población se ha ido envejeciendo, vamos a encontrar a más mujeres ancianas que hombres ancianos. Y eso va a provocar que al final en la estructura poblacional haya más mujeres que hombres en la población española. Las causas de esta longevidad femenina, antes, creo que esto ya lo he hablado en otra ocasión, se achacaba a motivos, digamos, laborales, porque se suponía que el hombre al trabajar fuera de casa pues estaba más expuesto a los peligros, pero es cierto que ya esto no tiene mucho sentido porque, como os digo, ya la mujer lleva incorporada pues prácticamente 40 o 50 años al mundo laboral en nuestro país. También pues ha caído en adicciones como puede ser el tabaco o el alcohol y sin embargo pues siguen siendo más longevas. Alguna explicación sobre esto pues apuntan a la posibilidad de que la mujer biológicamente pueda ser más resistente porque está programada para la maternidad. El hombre no tiene que pasar por ese trance. Entonces, quizá podría deberse a eso. Bien, si atendemos a la estructura de la población respecto a la economía, digamos a la estructura económica, a su dedicación económica, pues decir que se está produciendo un descenso en la población activa por el envejecimiento de la población, pero que gracias, digamos, a la llegada de inmigrantes, pues esta situación no está siendo tan, digamos, dramática. Y que la mayoría de la población, como ya sabéis, se dedica al sector terciario, al sector de los servicios, ¿de acuerdo? Todas las economías desarrolladas del mundo se dedican sobre todo al sector servicios, al sector terciario. La agricultura, la ganadería y la industria tienen cada vez menos peso y cada vez tienen más el sector servicios. Educación, sanidad, transporte, turismo, hostelería. Bueno, muchas gracias.